Ángel Vallejo Sameshima, escritor, antologador y periodista cultural peruano, actualmente reside en España. ¿Cuándo y dónde naciste? Yo nací en Lima en 1983. ¿Te gustaba leer desde pequeño? Más o menos, lo que más leía yo de niño eran lo que hoy le dicen cómics, en mi época le decían chistes. No eran tanto de superhéroes, sino tiras cómicas, cosas que gente de mi edad, 30 y tantos años, o un poco mayor, debe recordar. Archie, Lorenzo y Pepita, cosas que para ustedes son un poco raras. Yo aprendí a leer a los 4 años, gracias a una amiga de mi mamá que me enseñó a leer, y lo que primero leía eran estas tiras cómicas. ¿Cómo descubriste tu gusto por las letras? Es una pregunta interesante. Yo era muy bueno en matemáticas de niño, pero como me gustaba mucho leer estos chistes, estas tiras cómicas, pues en algún momento, como a los 8 o 9 años, empecé a leer literatura, ¿no? Digamos, libros sin dibujos. Y en mi época, a diferencia de la suya, no había tantos libros para niños y no era tan común que nos dejen leer libros para niños. Entonces recuerdo que lo que leía yo eran historias de aventuras de Salgari, por ejemplo, Sandokan, este tipo de novelas para jóvenes. Y seguí leyendo un poco tiras cómicas, estos libros de aventuras, hasta más o menos los 14 o 15 años, que descubro escritores latinoamericanos, lo que leía todo el mundo en mi generación y en las 4 generaciones anteriores: García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Rulfo. Digamos que ese es el momento, los 13, 14, 15 años, que descubro cuánto me gusta leer, que lo que quiero hacer en mi vida es leer y lo que quiero hacer en mi vida es escribir, para intentar crear historias como las que yo leí. Sabemos que has escrito novelas, crónicas, teatro y también literatura infantil. Con la saga La Elefanta Flor, ¿cómo decidiste escribir para niños? Bueno, es una pregunta personal. A mí siempre me gustó la literatura para niños desde que la descubrí. Yo descubrí la literatura para niños trabajando en una biblioteca a los 16 años. Entonces se veía un poco raro ya alguien con un poco de barba en la cara leyendo libros como los de Gianni Rodari, Roberto Piumini, Roald Dahl, que fue un lujo para mí porque eran libros muy caros y que solamente se podían leer en biblioteca. Siempre le tuve mucho respeto a esa literatura porque me parecía en ese momento más difícil de hacer que la otra literatura que era la que leía, ¿no? Estos autores de realismo mágico, de boom latinoamericano. Y a los, ¿cuántos años tenía? 25 años, es que se me ocurre que una de las historias que estoy escribiendo tenía que ser para niños, porque esta serie de novelas de La Elefanta Flor salen porque yo tenía una novia que se llamaba Flor. Y la historia, por más que sea de un elefante, pues tiene mucho que ver con ella, con su niñez, con cómo ella fue creciendo, los viajes que ella hizo. Digamos que solamente a esa edad, a los 26 años, es que me sentí listo para hacer un libro para niños. ¿Qué nos quieres transmitir con la saga de Elefanta Flor? Bueno, no es una respuesta políticamente correcta, pero yo creo que la literatura para niños es como cualquier tipo de literatura. Es decir, yo no creo que la literatura tenga que dar un mensaje necesariamente o una moraleja. Es una historia pensada para niños quizás, con temas para niños, con parte de un estilo narrativo para niños que es, en el caso de La Elefanta Flor, algunos juegos de palabras, un personaje que va descubriendo cosas de sí mismo, una novela de aprendizaje. Pero no tenía una intención muy clara de qué era lo que quería contar, más que una historia como todo en la literatura, de descubrimiento personal, de viajes, de aventuras. Y creo que cada lector va a encontrar el mensaje que el lector mismo cree, ¿no? Que el lector mismo invente. Leer es un ejercicio creativo. De hecho, creo que leer es más creativo que escribir.
porque uno puede leer 100 libros y en esos 100 libros está inventando 100 historias. Además que, y esto ya les va a pasar, cuando vuelvan a leer un libro que leyeron hace muchos años, va a ser un libro diferente, porque van a entenderlo de otra manera. ¿La elefanta flor representa algo especial en tu vida? Sí, sí. La elefanta flor, esto no lo pensé mientras lo escribía, pero tiene que ver con tanto esta ahora amiga que se llama Flor, con mi propia vida y la vida de mucha gente. Es una historia de viajes, es una historia de migración. Y descubrí que la elefanta flor es un poco la historia de mis 4 abuelos. Ninguno de mis 4 abuelos nació en Lima como yo. Mis 2 abuelos Vallejo nacen en la provincia de Ollón, en la sierra de Lima. Y mis 2 abuelos Ameshima son japoneses. Además, ninguno de mis 4 abuelos tenía el español como su idioma materno. Y la elefanta flor es una persona que busca su hogar y para eso tiene que viajar mucho, hasta encontrar un sitio en el que dice, bueno, esta es mi casa. Y el viaje es aprender de los lugares que uno conoce y de uno mismo. Yo creo que es la elefanta, hablar de mi historia y la historia de millones de personas en el Perú, en el mundo. ¿Has pensado o tienes un proyecto, algún otro cuento infantil? Pues hace mucho tiempo que no escribo para niños. Tengo 2 novelas para niños que no se han publicado y son sobre zombies. A mí me encanta el género de zombies, todo el género de terror es otra de las cosas que más me gustan. Y en los libros están ahí pensando en un universo zombie, pero de una manera más inteligente, ¿no? Cómo combatir a los zombies, probablemente los niños son los que mejor lo harían. O sea, ¿para qué le vas a disparar? Puedes tirarles canicas al suelo para que se resbalen y se caigan. Tiene mucho que ver con eso. Y ahora no estoy pensando en escribir más libros para niños. Creo que estoy en otro momento, estoy haciendo teatro ahora, pero no descarto, si alguna vez una historia, un personaje o algo que vea por ahí me diga que es más para un libro para niños, pues volveré a escribir para niños. Dentro de todo lo que has realizado, ¿qué crees que te ha dado más logros? Qué pregunta tan dura. Hay 2 maneras de verlo. Una es la más convencional y es el escritor que trabaja escribiendo para ser famoso, para ser reconocido, para ganar dinero. Cosa que es bastante difícil. Y la otra, que es la que más me gusta, es el placer de escribir. Creo que son procesos y momentos diferentes. Ya cuando un libro está publicado, sí me interesa mucho que llegue a colegios, me interesa que salga en medios de comunicación para que el libro tenga su vida, para que eso que uno ha escrito llegue a más personas, se interese más gente por ello. Pero prefiero pensar en otro tipo de logro, que es el primer momento, que es escribir. Escribir es un placer maravilloso. No siempre es divertido escribir. Muchas veces puede ser cansado, puede ser doloroso, uno puede estar realmente harto. Yo he llegado a gritarle a la computadora mientras escribo. Pero el enorme logro de mantenerse escribiendo, de continuar con el proceso, continuar con el trabajo, porque vale la pena hacerlo. No sé por qué vale la pena. Si supiera, quizás dejaría de escribir y haría otra cosa, pero no lo sé. Entonces creo que el mayor logro no es necesariamente un libro en específico, sino el continuar escribiendo. Si me preguntan cuál es de mis libros el que más me gusta, es La elefanta flor busca su hogar. Ha llegado a más gente, me tomó muchísimo tiempo siendo mi primer libro para niños y además es un personaje al que le tengo muchísimo cariño. Y por último, ¿qué crees que falta en el Perú para difundir más la lectura? Otra gran pregunta. ¿Cómo difundir la lectura en el Perú? Ya se han hecho algunas iniciativas que hay que destacar. Me imagino que tienen plan lector en el colegio, que eso es algo que en mi época no existía. Algunos planes lectores funcionan mejor que otros, pero al menos dejan la idea de que leer es importante. Creo que continuar con plan lector, no permitir que se pierda, por ejemplo, leer libros por placer en secundaria, es un primer paso.
Luego es un trabajo de bibliotecas públicas, por ejemplo, como esta donde estamos ahora, la Biblioteca Pública de Lima. Tener espacios donde leer tranquilos, donde leer pueda ser placentero y que muchas veces esos no están en la casa. O sea, en verdad, es doloroso admitirlo, pero tener libros en casa es un lujo. Ir a una biblioteca es algo que es para todos y creo que ese es un buen primer paso. Además del plan lector que es en la escuela, la biblioteca pública para el barrio. Tener un sitio en el barrio donde ir a leer o a jugar en otro espacio que no tenga los libros, eso ayuda mucho. Y no dejar todo el trabajo para los niños, ¿no? Que eso es muy cómodo para los adultos. Los niños en el plan lector, los niños en el futuro. Es un programa para que los adultos también le den un tiempo a leer con los niños. Y eso podría trabajarse con plan lector. Si los niños van a leer 12 libros al año, pues que los padres lean esos 12 libros también y compartan el gusto con los niños. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber dado tu tiempo y conocer de tu trabajo. Muchas gracias a ustedes. Compartiremos esto con nuestros compañeros de Gracias.